Hola, somos el grupo número 3 con la temática de las industrias energéticas. Nuestro tema a tratar es la línea de proceso industrial para la generación de kilowatts de electricidad mediante una turbina accionada por vapor en una termoeléctrica convencional. Los integrantes es Cedeño Vélez César, Delgado Mendoza Edwin y quien les habla Mendoza Briones Gema. Como introducción del funcionamiento de una termoeléctrica, se describe de forma general que se inicia bajo una reacción de combustión, la cual genera energía calorífica dentro de una caldera, donde hace circular agua que absorberá el calor producido y se transformará en vapor. De aquí se transforma a energía térmica para después ser liberada a una turbina y al expandirse se convierte en energía cinética que moverá la turbina produciendo energía mecánica y que se transformará en consecuencia en energía eléctrica. A continuación, veremos en el programa de SketchUp el recorrido de la planta termoeléctrica. Como referencia tenemos las oficinas, aquí están las administrativas, y en la parte derecha superior, ahí están las oficinas de control. Bueno, vamos a la recepción del combustible, que como pueden observar, hay un galpón, aquí es donde llegan los carros a dejar combustibles. Aquí tenemos también eh, el tanque de reservorio de combustible y el proceso empieza aquí desde la bomba. Bueno, el proceso en sí de la termoeléctrica comienza desde aquí, desde la bomba de impulsión de combustible, y este se encarga de bombear el combustible hasta un intercambiador de calor que viene siendo el calentador de combustible. Bueno, pasa por este calentador porque tiene que llegar a cierta temperatura a la caldera. De ahí pasamos a lo que es la caldera. En la boca de la caldera hay una alimentación de aire que puede ser por compresor o por un tipo de máquina que suministre el aire para que exista la mezcla de combustible y aire para producir la combustión dentro de la caldera. Dentro de la caldera va a recibir agua y la transmisión calorífica propia de la combustión. Por la parte trasera de la caldera, el vapor de agua y a través de este vapor transmite la energía cinética a las turbinas y a su vez al generador para producir electricidad. Este vapor pasa a un condensador y este condensador termina siendo un intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque a cierta temperatura a la caldera, que era el proceso anterior, es decir, porque el agua dulce que viene desde los reservorios pasa por este condensador y se precalienta para llegar a cierta temperatura a la caldera, que era el proceso anterior. Es decir, que todo esto está interconectado de esta manera. También se aprovecha este calor que sale del vapor para también calentar el combustible que está por el lado de impulsión de combustible. Bueno, todo este vapor que pasa por el condensador y hace el recorrido del circuito hasta el combustible y retorna otra vez al condensador, pasa a lo que es el rallador, donde ya se va a colocar la temperatura más baja para que vuelva a ser recirculado. Y respecto al transformador 1 y 2, bueno, el transformador 1 es para llevar la energía en general a cierto voltaje y pasa al transformador 2 donde donde se va a elevar el voltaje y eso es lo que sale a la transmisión pública o nacional. Muy bien,
Como objeto del proyecto, nosotros vamos a hacer los cálculos de masa. En este caso, para el balance de materia, el objeto es determinar la cantidad de masa que sale del sistema a partir de un flujo másico de 33 libras sobre segundo y un caudal de alimentación de 1.5899 metros cúbicos hora del combustible, que se dirigirá hacia la caldera para hacer su combustión y posteriormente transmitir ese potencial calorífico a lo que es el agua. Aquí podemos ver un esquema del recorrido netamente del que hace el agua. Hay distintas operaciones unitarias, ¿no? Vamos a empezar desde el punto de la bomba. La bomba va a iniciar con una eficiencia del 85% y el agua va a llegar con un flujo máximo de 33 libras sobre segundo. Esta bomba va a impulsar el agua hasta la caldera. En la misma caldera va a sufrir un proceso unitario. ¿Qué va a suceder aquí? De la combustión va a obtener el calor y por ende el agua que se encontraba en un estado líquido va a pasar a un estado gaseoso o vapor. Este vapor va a ser transmitido a una turbina, pero antes que todo hay que mencionar lo siguiente. En la combustión, el fuel óleo va a tener va a ser el 95% de concentración, la presión va a ser igual a 15.900 kilopascal, la temperatura del fuel óleo va a llegar a 38 grados, 91 grados centígrados, la entropía molar va a ser considerada 57,02 kilojoule, kilogramos mol, grados centígrados, y la entalpía molar va a ser menos 284.900 joule, kilogramos mol. Ahora, el aire en exceso va a ser considerado como 25% y para cuestiones de cálculo vamos a considerar que la composición del aire en su 100% va a estar dividida en nitrógeno 79% y oxígeno 21%. Muy bien. El vapor, el agua ya convertido en vapor va a ser transmitido a la turbina. El fin de esto es que la energía cinética va a ser convertida en energía eléctrica por el movimiento que provoca el vapor en los álabes de la turbina, ¿no? Dentro de la turbina, la presión va a ser de 15.000 kilopascal, la temperatura va a llegar a 600 grados centígrados, la entropía molar va a llegar a 168.3 kilojoule, kilogramo mol, grados centígrados, y la entalpía molar va a ser igual a 223.500 kilojoule sobre kilogramos mol. Como esta agua la vamos a utilizar en recirculación, al momento de salir de la turbina va a llegar a un condensador. En este condensador va a cumplir dos funciones. Una es un precalentamiento del agua que va a volver a ingresar para la caldera y a su vez también hay un bypass para aprovechar ese calor latente para el calentamiento del combustible. Hay que aclarar que la masa va a ser siempre la misma, ¿no? De entrada y salida en todos los puntos, como vamos a mencionar más adelante. Después del condensador va a llegar en forma líquida, obviamente ya, al radiador, para que la temperatura sea bajada a un grado óptimo para su aprovechamiento. Después del radiador va a regresar al tanque de almacenamiento de agua, donde el flujo molar va a ser 2.997 kilogramos mol hora, la entropía molar va a ser igual a 57,0 kilojoules sobre kilogramos mol grados centígrados y la entalpía va a ser menos 285.200 kilojoules kilogramos mol y la temperatura óptima va a ser de 38 grados centígrados. ¿Por qué decimos temperatura óptima? Puesto que si el agua llegara a la temperatura que sale del condensador o del radiador, provocaría que dentro de la bomba sucediera una cavitación y la eficiencia de la bomba sería inferior y provocando daños en el sistema. Bueno, para el esquema del balance de materia, de una forma más clara o resumida, podemos tener que el agua que ingresa al sistema, que es 33 libras de segundo, va a mantenerse en cada etapa del sistema, ¿no? Va a ingresar a la bomba este mismo flujo másico, va a salir de la bomba el mismo flujo másico, llega a la caldera, si bien en la caldera hay un cambio de estado de materia, el flujo va a seguir siendo lo mismo al momento de salir.
ingresa lo mismo a la turbina, después de la turbina sale al condensador y después lo mismo pasa al radiador, cumpliendo el circuito, ¿no? Podemos ver también aquí la composición del fuel óleo, como habíamos dicho anteriormente, que el 80% va a ser CO2, el 15% va a ser CO y el 5% va a quedarse sin quemar. El área en exceso, como expliqué anteriormente, aquí está ya expresada en porcentaje. Y para función de los cálculos y las conversiones tenemos que las 33 libras, eh, para la conversión del flujo másico, tenemos que las 33 libras de segundo, como vamos a trabajar en flujo másico, la vamos a convertir en kilogramos hora. Entonces aquí tenemos las operaciones realizadas, las conversiones. Como esto de aquí es un tema de operaciones unitarias, vamos a trabajar con el flujo másico. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la densidad, que la densidad es igual a masa sobre volumen. Al momento de despejar, tenemos que la densidad del fuel óleo va a ser de 1012 kilogramos metros cúbicos, lo vamos a multiplicar por el volumen, y obviamente aquí ya tenemos lo que es el flujo másico en kilogramos hora. Pero para efectos del balance de materia, nosotros vamos a trabajar con lo que debemos de trabajar con lo que son moles. Por lo tanto, este valor de aquí lo vamos a multiplicar por el peso molar para obtener el flujo molar que vamos a utilizar en toda la situación de nuestro proyecto. Para el balance de materia en la unidad de bomba, como hablamos anteriormente, vamos a tener un flujo másico de entrada de 54.000 kilogramos hora. No va a haber ni generación ni acumulación, y por lo tanto el mismo flujo másico que ingresa va a ser igual al mismo flujo de salida. Como podemos ver más abajo, aquí está la explicación de lo que le acabo de decir. Tenemos la entrada menos la salida, la generación y acumulación. Como generación y acumulación no van a existir, las entradas van a ser igual a la salida. Flujo másico de entrada igual flujo másico de salida. Por lo tanto, el flujo másico de salida va a ser igual a 54.000 kilogramos hora. A continuación, mi compañero César. Continuando con la exposición, nosotros ya, de acuerdo a lo aprendido en clase, sabemos que una de las principales obligaciones para poder entender el ejercicio o el problema es enumerar las corrientes. En este caso, estamos revisando un balance general por cada unidad. En este caso toca la unidad 2. Aquí vamos a expresar el balance, pero en la parte de la combustión, de la reacción química. Porque nosotros sabemos que aquí también entra el vapor, ¿sí? Entra el vapor, entra el agua, y por medio del intercambiador de calor de la combustión sale vapor a alta presión. Pero eso es una operación unitaria que nos ayudó un compañero explicando que la entrada es igual a la salida en cuestiones de flujo másico. Ahora, en los datos que tenemos aquí nos dicen que lo que entra el combustible va a ser denotado con la letra F, ¿sí? El aire que ingresa en exceso, va a ser denotado con la letra T, y los gases de combustión que van a salir va a ser denotado con la letra P. El segundo paso que tenemos que hacer es identificar los compuestos químicos y darle un valor, identificarlos con una letra para que sea más fácil el entendimiento. Por ejemplo, nosotros al combustible, el óleo, le vamos a dar la letra A, al oxígeno le vamos a dar la letra B, al nitrógeno le vamos a dar la letra C, al dióxido de carbono le vamos a dar la letra D, y al agua le vamos a dar la letra E, y el monóxido de carbono le vamos a dar la letra F. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros estamos conscientes de que
la fracción del fuel óleo o combustible es del 95%. Entonces, ponemos que la fracción de F, que es la corriente de entrada, de A, que es el combustible, es igual a 0.95. El compañero nos ayudó explicando la transformación del flujo másico del combustible, transformando el número de moles. Y este valor es el que estoy identificando aquí. Le estoy denotando con N porque representa el número de moles y F que representa la corriente de entrada. ¿Qué más tenemos? Nos dijeron que entraba el aire en exceso con una composición del 21% para el oxígeno, que en nuestro caso, oxígeno pertenece a la letra B, por eso denotamos que la fracción del T, que es la corriente de entrada de aire, del componente B, que es el oxígeno, es igual a 0.25. Y la fracción de T, que es la corriente de entrada del aire, de C, que es el componente de nitrógeno, es igual a 0.79. En todo caso, nosotros tenemos dos reacciones químicas. La primera reacción química es una reacción completa. Por esta justa razón es que se genera la siguiente reacción. La primera reacción dice que el combustible se mezcla con 44 moléculas de oxígeno y esto se quema. Y se queman 32 moléculas de dióxido de carbono más 24 moléculas de agua. Para cambiar las variables y no trabajar con tanto, lo vamos a reemplazar con las variables que ya hemos identificado. En este caso sería A más 44B igual a reacciona o generan a 32D más 24E. En la segunda reacción tenemos que el combustible más 40 moléculas de oxígeno reaccionan a 32 moléculas de monóxido de carbono más 24 moléculas de agua. Cambiando las variables que nosotros reemplazamos, quedaría que A más 40B es igual a 32F más 24E. El primer paso, de acuerdo a lo aprendido en clase, es determinar el oxígeno requerido para la combustión. En este caso, nosotros sabemos que el número de moles de el combustible que entra en la corriente F es igual a todo lo que entra en la corriente F más la concentración del combustible, que en este caso es F de A. Lo que entra ya lo calculamos, que es 3.475.06. La concentración ya nos da el problema, que es 0.95. Simplemente multiplicamos lo que entra por la concentración y nos da como resultado 3.301.307, que es lo que realmente se está usando para la combustión en la caldera. Sigamos. Hacemos una relación entre 44 mol de B, que es el oxígeno, por una molécula de A, que es el combustible. Esta relación la estamos sacando de la primera reacción que vimos. 44 moléculas de oxígeno y una molécula de combustible. Entonces, en base a esta reacción, nosotros multiplicamos los moles de A que sabemos que ingresan y tenemos como resultado el oxígeno requerido. Nosotros tenemos una fórmula aprendida en clase que dice que el aire en exceso es igual al oxígeno que entra menos el oxígeno recorrido sobre el oxígeno requerido, todo esto multiplicado por 100. En este caso ya tenemos el oxígeno requerido. Sabemos cuál es el porcentaje de aire en exceso.
necesitamos saber cuál es el oxígeno que entra para hacer combustión, la cantidad total que entra. Nosotros sabemos que de todo lo que entra, nomás vamos a requerir 245.257, pero ¿cuál es lo que realmente entra? Entonces, reemplazamos los valores y tenemos como resultado que lo que entra, el oxígeno que entra es 181.571.885. En este caso, como el oxígeno que entra, todo lo que entra en el aire que entra en la parte T, ya tenemos un dato que es el oxígeno. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el nitrógeno que entra? Sencillamente dividimos para la relación que nos dieron al principio, que el aire iba a entrar en una relación de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Entonces, multiplicamos y tenemos la relación de nitrógeno que está ingresando al sistema para la combustión. Y tenemos las dos, y hemos resuelto dos variables, que es el número de moles de lo que entra de oxígeno para combustionar y el número de moles de lo que entra de nitrógeno para combustionar. El siguiente paso es determinar el reactivo limitante. Una vez más usamos la primera reacción para relacionar el oxígeno con el combustible y tenemos que por cada 44 moles de oxígeno necesitas una molécula de combustible un mol de combustible para combustionar. Entonces, nosotros sabemos que el combustible que se va a quemar, el combustible que se va a transformar en dióxido de carbono es un 80%. Y el valor que entra de combustible ya lo tenemos, que lo calculamos en antes, que es 3.301. Entonces, aquí ya tenemos la cantidad de moles que se van a transformar de combustible a dióxido de carbono. Entonces, relacionamos la cantidad de moles que se van a transformar para dióxido de carbono con la cantidad de moles que se van a transformar de oxígeno y tenemos que el resultado es 68.75. De esta manera podemos determinar que el reactivo en exceso es el oxígeno, aunque ya estamos redundando porque de entrada nosotros estábamos conscientes que el oxígeno entraba un 25%, pero es simplemente una explicación de la fórmula para poder determinar qué reactivo está en exceso y qué reactivo está limitante. Y en este caso podemos demostrar que el oxígeno es el reactivo en exceso y el combustible es el reactivo limitante. El siguiente paso a tratar es la razón de reacción. Para realizar la razón de reacción necesitamos primero identificar el reactivo limitante, que ya lo tenemos, que es el combustible, y sabemos que lo representamos con la letra A. Segundo, el factor de conversión. El factor de conversión que nos dice que el 80% de lo que ingresó como combustible es lo que se le va a quemar en dióxido de carbono. El tercer paso es dividir el coeficiente molar para toda la ecuación. En este caso, para nuestra facilidad o comodidad, el coeficiente molar solamente es 1, y si dividimos todos los coeficientes de la ecuación para 1, simplemente va a quedar exactamente la misma ecuación. Entonces tenemos que, como la primera reacción, ¿sí? Tenemos la primera reacción que está aquí. Esta primera reacción dice que la reacción de la ecuación 1 para el combustible sobre menos 1,
porque los reactivos van con negativos y los productos van con positivos, es igual a la razón de reacción de la ecuación 1 del componente B dividido para menos 44, y esto es igual a la razón de reacción 1 del componente D dividido para 32, y esto es igual a la reacción 1 del componente E dividido para 24. De acuerdo con lo establecido en la parte teórica, nosotros sabemos que la razón de reacción del componente de la ecuación 1, del componente limitante, del reactivo limitante, que en este caso es A, es igual a lo que ingresó en la corriente por el factor de conversión. En este caso, lo que ingresó en la corriente es 3301.307. El negativo lo pasamos al otro lado y tenemos que lo multiplicamos por el factor de conversión, que es 0.8, y el resultado de la razón de reacción del combustible de la ecuación 1 es de menos 2641.0456 moles. Siguiendo con las ecuaciones, igualando a cada una para poder resolver cada una de las variables, pasamos a resolver. En este caso, la razón de reacción de la ecuación 1b nos da como resultado menos 116.206. Igualamos la razón de reacción 1d con la razón de reacción 1a, y tenemos que resaltar la razón de reacción 1d es igual a 84.513.4592 moles. Seguimos igualando la razón de reacción 1e, que es el agua, con la reacción de reacción 1A, y tenemos que el resultado de la razón de reacción de la ecuación 1 del componente E es igual a 63.385.0944. Ya, terminamos toda la razón de reacción, pero solamente para la primera ecuación. Lo siguiente es resolver la razón de reacción para la segunda ecuación. Tenemos entonces que en la segunda ecuación el reactivo limitante va a ser mantenido el combustible, pero el factor de conversión para el monóxido de carbono no es 80%. El factor de conversión es 0.15%, que es lo detallamos al principio, que es el 15% de lo que entra como combustible es lo que se va a transformar en monóxido de carbono. En esa ecuación también gozamos con el tema de que el coeficiente molar del reactivo limitante es 1. Por lo tanto, si dividimos toda la ecuación, la segunda ecuación para 1, tenemos la ecuación totalmente intacta. Pasamos a tener la ecuación de la reacción de reacción. Tomando en cuenta que los reactivos son negativos y los productos son positivos, tenemos lo siguiente: que la razón de reacción de la ecuación 2 del componente A sobre menos 1 es igual a la razón de reacción de la ecuación 2 del componente B sobre menos 40 es igual a la razón de reacción de la ecuación 2 del componente F. F es el monóxido de carbono, sobre 32, y esto es igual a la razón de reacción del componente de la ecuación 2 del componente E sobre 24. Otra vez pasamos a resolver la razón de reacción, pero en este caso para la ecuación 2 damos como resultado, volvemos a igualar para tener los resultados a cada una de las razones de reacciones. Y con todo esto ya podemos realizar un balance de especie a toda la unidad 2, que es la caldera. Entonces, con respecto al combustible, ¿sí? Con respecto al combustible, nosotros sabemos que el combustible ingresa por F, ¿sí? Por la corriente F, y a esto se le suma lo que se le genera, que es la razón de reacción 1A y la razón de reacción 2A, porque el combustible se ve tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. Y esto es igual al número de moles P, que es la salida del combustible. Pasamos a reemplazar los valores, que ya lo tenemos
resuelto y tenemos que la cantidad de moles que sale del combustible en la corriente P es de 165.000.06 mol. Sigamos. El siguiente componente a trabajar es la B. La B es el oxígeno. El oxígeno no ingresa por F. El oxígeno tiene otra corriente. La corriente de aire se llamaba T. El oxígeno entra por B, más lo que se genera, que es la razón de reacción 1B y la razón de reacción 2B, porque también aparecen las dos ecuaciones, y esto es igual al número de moles de P, que es donde sale el gas de chimenea, del oxígeno. Reemplazamos los valores y tenemos que la cantidad de número de moles del oxígeno que sale por P es de 45.558.0366 moles. Con respecto a C, que en este caso es el nitrógeno no está considerado como reacción en las ecuaciones químicas. No aparece, solo ingresa hidrógeno, ingresa nitrógeno, perdón, a la caldera y sale nitrógeno a la caldera sin reaccionar, sin combustionarse, de acuerdo a las ecuaciones que estamos trabajando. Por lo tanto, lo que sale es igual a lo que entra, que es 68.683.056, que es lo que calculamos al principio, que es lo que entraba en nitrógeno. Para poder determinar la E, que es el correcto, pasamos a que el agua es un compuesto que se genera a partir de la reacción del oxígeno con el combustible. Por lo tanto, no ingresa agua, ¿sí? Pero sí se genera agua. Por eso hay razón de reacción, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2, y sale por la corriente P, que es la corriente de salida o gas de chimenea. Y el resultado de esta, la cantidad de agua en mol es 75.269. Y por último tenemos la letra F, que es el monóxido de carbono, que sabemos que no ingresa monóxido de carbono, pero sí se genera al momento de la quema, y como no hay otra razón de reacción, porque solamente aparece en la segunda ecuación, lo que salió de razón de reacción es igual a lo que sale. Por lo tanto, lo que sale de monóxido de carbono en la chimenea es 15.846.000 moles. Ubicamos todos estos resultados de la cantidad de moles, los sumamos y podemos sacar una fracción de cada uno de ellos. Con esta fracción ya sabemos el porcentaje de que sale en el gas de chimenea de cada uno de los componentes. Si nosotros deseamos a este número de moles, le multiplicamos el peso molecular de cada uno de los compuestos químicos y tenemos los gramos. La cantidad en gramos de todo lo que sale en el gas de chimenea. Y como balance general en la unidad 3, que lo que entra es igual a lo que sale, por lo tanto seguimos conservando que la masa 5 es igual a la masa 5, el flujo másico 5 y el flujo másico de la corriente 4 también es igual a 54.000 kilómetros por hora. Y en el condensador de la misma manera, lo que entra es igual a lo que sale, por lo tanto sigue manteniéndose los 54.000 kilómetros por hora. Y en la unidad 5, que es el radiador, lo que entra es igual a lo que sale, y esto es igual a 54.000 kilómetros por hora. Muy bien. Como parte de la conclusión y a la vez de la presentación de la simulación, recordemos que en este parcial vamos a hablar sobre un balance de materia, el cual mi compañero ya pudo explicar muy bien la situación de la caldera, que se presenta la mayor parte de los balances de materia. Y en la simulación pues podemos ver que hemos ingresado los datos particulares de los equipos, como los de la caldera,
los cabezales, la línea de vapor auxiliar. También tenemos las tablas de propiedades de los que se han empleado en el Word, los mismos que tenemos acá, los datos que hemos trabajado, la cantidad de agua, las temperaturas que se generan. Aquí tenemos el objetivo y tenemos el esquema que hablamos inicialmente. Cabe recordar y mencionar que esto de aquí en sí, dentro de la generación eléctrica termoeléctrica, se utiliza un ciclo de Rankine ideal, simple. Todo el proceso es un proceso termodinámico, ¿no? Y como para mencionar y para concluir, debemos recordar que en el proceso de compresión, se hace un proceso de compresión isentrópica en la bomba, después pasa a una adición de calor en la caldera. Esto de aquí en la caldera se lo hace a una presión constante. También después pasa a lo que es una expansión isentrópica en la turbina, en el cual, como ya hablamos anteriormente, es el que se va a aprovechar la fuerza cinética para producir energía. Y después va a pasar al condensador, ¿no? Donde va a haber un rechazo de calor a presión constante, ¿no? Un intercambiador de calor. Y por último, para recuperar las condiciones de temperatura del agua, para no dañar la bomba, porque se va a cumplir un circuito, pues va a pasar a un radiador, como se explicó en el sketch mi compañera Jen. Aquí tenemos los datos que ya se vieron. Bueno, como parte de nuestra educación, nosotros hemos aprendido a utilizar programas como Thermograph o Cycloplak. Y en el caso específico que utilizamos para esto, para hacer una pequeña comparación de lo que pasa en procesos termodinámicos, utilizamos lo que es el programa ISIS. Ya les voy a mostrar un momento. Listo. ¿Por qué utilizamos este programa? Pues bien, lo utilizamos para dar una breve explicación de los procesos termodinámicos. Recordemos que en sí este proyecto es sobre balance de masa. Si bien en el balance de masa hemos dicho que en todas las etapas la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida, no va a haber cambios en ese sentido del agua. Entonces decimos, por decir, en el caso de la bomba, tenemos que la temperatura de entrada va a ser igual a 38 grados centígrados, la presión va a ser igual a 9000 kilopascal, y como podemos ver, el flujo de masa va a ser igual a 5400 y se va a mantener, ¿no es cierto? Igual de entrada como de salida. Para el caso de lo que es la caldera, podemos ver que la presión va a aumentar referente a la anterior que genera en la bomba. El flujo de masa va a ser el mismo. Listo. Y después tenemos lo que es la turbina, que va a existir una expansión, ¿no? La presión va a variar un poco y la temperatura obviamente va a subir porque va a obtener el potencial calorífico o calor latente de la caldera y va a aumentar a 600 grados centígrados. Igual vemos que el flujo básico se va a mantener, ¿no? Lo que hemos venido explicando. Después viene lo que es el cooler, que vendría a ser el condensador. En este caso la temperatura va a bajar a 46 grados centígrados. La presión podemos ver que queda en 10,00, pero el flujo básico va a ser constante. Eso es lo que queríamos dar a entender de toda nuestra explicación. Ahora bien, como conclusión general de todo el proyecto, podemos dar una recomendación, que este calor latente, después de ser aprovechado por la turbina, también se lo puede aprovechar en el calentamiento del combustible. Esto en sí sería una forma de mejorar la eficiencia y aprovechamiento energético de estas conversiones. También se lo puede utilizar para tipos de calefacción y otras situaciones dentro de la planta. Eso sería una recomendación general de todo lo que hemos expuesto y espero que haya sido de su gusto. Muchas gracias.